Audiolibro, El mundo necesita líderes. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el 2021. Introducción. El mundo necesita líderes que sean patriotas y creyentes preferiblemente. Hombres y mujeres íntegros, con ética, moral y principios, no neófitos, corruptos, ávaros ni traidores que se venden por dinero. Necesitamos líderes como los descritos en la Biblia: Josué, José, David, Gedeón, Esther, Juan el Bautista, Pedro, Pablo, etc. De un líder sale un gobernante, y si no tiene principios y valores, integridad pública y pasión por servir, es cuando aparecen los malvados y tiranos, por un pueblo que se los permite. Esas personas no pueden llegar lejos, ni ocupar posiciones, porque fácilmente destruyen un estado o un país. Muchos líderes y políticos influyentes son fabricados, porque son elevados a posiciones claves, patrocinados por la élite progresista de poder económico. En una democracia siempre va a existir oposición, eso está claro, y esa es una gran desventaja, porque la democracia es muy tolerante con el crimen. Muchos de esos líderes elocuentes solo prometen y victimizan a los grupos sociales, para ganar votos y aprobación, porque la población está desinformada, a pesar de que estamos en la era de la información y la comunicación. La sociedad se ha acostumbrado a la mentira, al entretenimiento y la dependencia de un gobierno paternalista. En un mundo de mentiras y apariencia, la verdad no es bien recibida. Esa élite tirana del poder económico mundial, que anhela controlar a la población mundial con la excusa de la salud pública y el cambio climático, solo ofrece una esclavitud moderna, basada en el igualitarismo, el colectivismo, el multiculturalismo, la supuesta justicia social, la pérdida de identidad nacional, la abolición de los valores cristianos, la destrucción de la familia. Están creando una sociedad rebelde, distraída, mediocre e ignorante, para poderla tener en un nivel bajo y ser más fácil manipularla. La gente es distraída e ignorante y sigue siempre la corriente de mediocridad. Los gobernantes del mundo deben dejar de ser dirigidos y seguir órdenes de la élite corporativa progresista mundial, si es que quieren salvar vidas y que Dios los bendiga. Ellos solo les importa sus intereses y su propio bienestar. Nunca harán nada por una causa justa, sino por tener más control para tener más poder. Es por eso que hoy más que nunca se necesitan esos líderes que no se dejen manipular, sobornar ni intimidar, porque cuando se quiere hacer el bien, siempre se encuentra oposición. El Estado profundo, no es solo el gobierno en la sombra de los Estados Unidos sino del mundo entero, es la mano negra de la globalización y el gobierno secreto, creado por sociedades secretas satanistas, que dirige el mundo entero y sus acciones. Controlan la economía mundial, pero también controlan la política internacional. Son los amos del mundo al servicio del enemigo de las almas. Son los 4 jinetes del Apocalipsis con la misión de crear guerras, conquista, hambre y muerte. El engaño social. En el mundo hay muchas personas con incapacidad para razonar, son emotivos, subnormales, dementes, psicópatas, sociópatas, pervertidos, perversos, mentirosos, corruptos, ingenuos, ignorantes, analfabetos, mediocres, fanáticos, idólatras y oportunistas. Casi todos se inclinan a la izquierda. Otros ni les interesa informarse bien, conocer la verdad, votar o decidir quién los gobierna, son egoístas e indiferentes. A esos son los que hay que educar, ya sea en las escuelas, en las iglesias, en los comercios, empresas, etc. Las personas no deben temer decir la verdad o defenderla. La sinceridad a veces no parece ser una virtud, pero ser hipócrita es un pecado. La hipocresía es una mentira disfrazada de educación. Todo negocio e institución tiene su póliza y sus reglas, pero en las relaciones humanas de persona a persona debemos enfrentar a aquellos engañados, hipnotizados o sugestionados por los medios y por su pobre cultura y educación. No se comete un delito relacionarse con alguien y decir la verdad o aclarar las cosas como son, porque luego estas personas son las que votan por políticos corruptos, mentirosos, manipuladores y tiranos. La verdad siempre prevalece y la justicia se inclina casi siempre hacia el lado de la verdad, la ley, la razón y el sentido común. Aunque cada persona tenga una opinión diferente, la verdad siempre apunta hacia un lado. Prefiero que me odien por decir la verdad a que me amen por ser hipócrita. La verdad hay que decirla, aunque ofenda y muchos no la crean.
Y eso lo demostró Jesús en Juan 6, 60 al 65. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, algo que para ellos parecía descabellado. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Un país se destruye en un abrir y cerrar de ojos cuando se descuidan las fronteras, se desmantela o se limita a la policía y a las fuerzas armadas, se decomisan armas y municiones, se alimenta el odio, se financian grupos subversivos, se nacionaliza la salud, la educación, los bancos, las grandes empresas y se limita al sector privado, se unifican los poderes y se censura la verdad. Si toda esa energía negativa la convirtiéramos en positiva y todo ese odio lo convirtiéramos en amor, y si en lugar de buscar nuestra propia justicia, esperáramos en la justicia de Dios, seríamos un mundo mejor, bello y habitable. La raza humana cada vez más hostil y perversa, no puede esperar otra cosa que juicio en lugar de misericordia. En las redes sociales todos nos hemos convertido en informadores, de estos hay tres grupos, los alarmistas, los que afirman, dicen y comparte lo que no han comprobado, sean de derecha o izquierda, los alertistas, aquellos que informamos basado en la información real, la historia, las advertencias dadas anteriormente por otros y por la Biblia y las declaraciones de los involucrados, con discernimiento y sentido común, sin imponer, ni asegurar como si supiéramos todo, y los difamadores, los que difaman, maldicen, insultan y agreden verbal o incluso físicamente, imponiendo su voluntad con autoritarismo e intolerancia. Sin caer en la paranoia y el fanatismo, debemos ser informadores activos, usando la razón conscientemente y con intolerancia, pero callarnos es participar de la maldad y la mentira, para finalmente convertirnos en víctimas de nuestra pasividad y esclavos de un mundo malvado. Es por eso que un líder no se forma con títulos o grados, sino surge del corazón y de los deseos de guiar a otros. Su propósito no es estar por encima de otro ni hacer cumplir reglas y leyes solamente, puesto que éstas pueden ser injustas o parciales, sino ayudar a los que no saben e informar a los desinformados o los que desconocen. El estallido social durante la administración de Donald J. Trump fue planificado y patrocinado por la izquierda progresista y la élite de poder. Usaron un abuso policial que llevó al asesinato de un hombre de la raza negra como excusa de crimen de odio racial para estallar una revuelta y vandalismo en todo el país. Lo que se debe hacer en lugar de victimizar al culpable, delincuente o sospechoso, por ser de la raza negra o cualquier etnia, es educarlos, para que no cometan delitos, ya que no han recibido esa educación en sus hogares, si es que tuvieron hogares. Pero hoy en día quieren que estos se vuelvan intocables, así sea que hayan cometido un delito o no. Entonces ya la ley se vuelve injusta, porque la policía estaría haciendo mal su trabajo o simplemente dejaría de hacer cumplir la ley y el orden, controlar una situación de peligro o proteger a los ciudadanos. Entonces las víctimas serían los inocentes, hasta que estos se armen y se defiendan, para después convertirse en culpables de delito agravado. Lo que los políticos, activistas, medios de difusión y celebridades quieren hacer en Estados Unidos, como experimento social para aplicarlo en el mundo entero, de desmantelar a la policía y abrir fronteras libremente es inconcebible, porque perjudica a las verdaderas víctimas e inocentes, crea un caos y pone en peligro a la sociedad, volviéndonos nuevamente salvajes y viviendo como animales. Usando la lógica y el sentido común. Pregunto. ¿Ustedes creen que un individuo que gana entre 30 a 50 millones de dólares diarios, no puede fácilmente y sin titubeos, financiar motines y pagar a individuos para salir a protestar, destrozar y agredir o enfrentar a otros que se opongan y a la policía o las autoridades? Y aún más si se unen a otros individuos con el mismo nivel y estilo de vida, con fortunas personales de miles de millones de dólares. Les digo sin pensarlo, que no solo lo harían en Estados Unidos, sino en el mundo entero, porque cada uno de ellos tiene para darle a cada habitante de este planeta $1 millón en efectivo, y aún así siguen siendo los más ricos del mundo. Y sobre todo si tienen todos los mismos intereses globalistas de control absoluto. Más,
cuando estos individuos junto con todos sus asociados no tienen principios ni valores, no creen en Dios, y en su mayoría han vendido su alma al diablo, cosa que no es una sorpresa porque lo confiesan o se delatan ellos mismos. Sepa que ellos no pierden en lo que invierten, aunque parezca descabellado, porque los motines dan dinero a través de las fundaciones que colectan y las organizaciones que los dirigen. Las guerras dan dinero, las masacres dan dinero, las enfermedades, epidemias y pandemias dan mucho dinero. Estos individuos hijos del diablo son dueños no solo de sus fundaciones y organizaciones por una causa justa, sino además son dueños de bancos, de grandes corporaciones, de la industria del entretenimiento, de industrias farmacéuticas, manufactureras y laboratorios. Aún más, son dueños de entidades religiosas, paradójicamente, de partidos políticos, de instituciones y organizaciones internacionales y hasta de las reservas federales. Controlan, pagan y fabrican líderes y grupos políticos, religiosos, activistas sociales, celebridades y figuras influyentes. Ellos operan en lo secreto, que ya no es tan secreto, para tener el control de lo público. Como nada de eso les basta, quieren esclavizarnos a todos, para que rindamos y renunciemos a nuestras libertades individuales a una mentalidad colectiva de mediocridad y de igualdad. La izquierda junto a la élite progresista y globalista, para deshacerse de Trump usaron varios métodos y estrategias sucias. No les funcionó la carta del racismo al principio, ni la del feminismo, ni la del sexismo, ni la de la islamofobia y la homofobia, ni las falsas acusaciones de abuso, ni la de la coalición rusa, ni la de la guerra nuclear con Corea del Norte, ni la de crisis migratoria, ni la de la crisis fronteriza, ni la de las calumnias de negligencia en tiempo de crisis o desastres naturales, ni la de la pandemia fabricada y orquestada, ni la de la censura de la verdad. Luego volvieron y seguirán haciendo, a usar la carta del racismo, el desorden, caos y estallido social, pagándole a grupos anarquistas antisociales, porque sabemos que esas protestas no son realmente espontáneas. Ni aún así van a salirse con las suyas, porque hay promesas de parte de Dios. Si Estados Unidos cae, caerá también la civilización occidental con sus principios y valores, su cultura, sus costumbres y tradiciones, su independencia, libertad y prosperidad individual, para caer en las garras del movimiento comunista mundial, dirigidos por la élite progresista, o una dictadura global, donde nos esclavizarán y nos controlarán aún más. Defienda sus derechos, su libertad, su bienestar, su futuro y el de su descendencia con su voto. Sea derecho y vote derecha. No siga la corriente de mediocridad, ignorancia, desinformación y manipulación de los medios controlados y dominados por la misma élite corporativa global que quiere tener el control total y reprimir nuestras ideas y libertades. Los que controlan los medios, controlan la opinión pública, ellos no quieren que la gente se informe y sepa la verdad, porque cuando eso ocurre, ellos pierden el control de nosotros y dejamos de sentirnos víctimas o victimizar a otros, lo cual nos empodera para tomar nuestras propias decisiones. La verdad nos hace libre. Mientras sigamos su juego y la corriente de mediocridad, engaño y manipulación seremos esclavos, aunque vivamos en un estado de derecho. Sea usted un líder desde su posición o condición, no necesita ser empresario, político o ministro. Todos somos líderes, ya sea en el hogar o en nuestro entorno social. El mundo necesita líderes bien informados. Apoya además a los líderes con principios y valores como usted pueda, con su voto, su apoyo moral, su dinero o en oración. Tenemos herramientas humanas y espirituales que podemos usar para ganar esas batallas desde abajo, desde nuestra condición, porque siempre mueren los testigos de maneras sospechosas, ya sea por suicidio, asesinato o por enfermedad. Ahora la nueva estrategia es recoger pruebas suficientes a través del hackeo, como hace la agencia de contrainteligencia Q, la cual se enfoca en perseguir más a los pedófilos. Porque de esta manera tocan la sensibilidad humana, pues no tiene excusa de que un individuo o grupos de personas cometan actos tan crueles, abominables y despreciables contra criaturas indefensas como niños, que sufren violaciones, torturas físicas, psicológicas, desmembramientos y una muerte lenta y agonizante para luego tomarse sus sangres en un acto ritual satánico de sacrificio humano. Esto, aunque nos parezca absurdo, está ocurriendo hoy día en países libres donde supuestamente se respetan los derechos humanos y se castiga a los que cometen actos criminales de esa índole, como nuestro propio patio.
Estos individuos se creen tan poderosos e intocables, solo por el hecho de tener mucho dinero y pagar sicarios para que eliminen los cabos sueltos, pero no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Marcos 4:22. Y al punto de que son tan sinvergüenzas que hasta se vanaglorian de eso y hacen videos para YouTube como el video de Kevin Spacey en las Navidades del 2019 diciendo "Kill them with kindness", mátalos con amabilidad, aludiendo a las muertes de sus acusadores que habían sido asesinadas o muertas de manera sospechosa. Por supuesto que este no es el único caso y los que más víctimas posiblemente tienen son los Clinton, pero creo que el 90% de Hollywood son pedófilos, pervertidos o satanistas. Para alguien que ha vendido su alma al diablo, empoderarse más y crear su imperio económico es fundamental, por lo que no vacilan en llevar a cabo actos de crueldad animal y humana, sacrificar vírgenes y niños, y beber su sangre, porque para eso venden su alma al diablo, para perder todo escrúpulo y conciencia, pues son poseídos literalmente por demonios, a los que les ceden su cuerpo como depósito e instrumento de abominación y aberración. Lo más abominable es que incluso filman sus atrocidades para luego venderlas en la Deep Web, que es otro negocio lucrativo. En los años 1920 a 1930 en Chicago, los gángsters dominaban territorios, pero tenían el control e impunidad, por lo que las leyes no los podían culpar y por mucho que se intentaban no los podían enjuiciar. Siempre desaparecían las víctimas, los testigos o simplemente les pagaban para callarse, especialmente a las autoridades. Su método era infundir el miedo, para que nadie se atreviera a enfrentarlos, desaparecer testigos y sobornar a las autoridades. Pero el caso de Al Capone, el famoso mafioso que finalmente lograron enjuiciar por evasión de impuestos en junio de 1931, fue lo que inició una guerra dura contra la mafia, demostrando que los agarrarían de una forma o de otra. Aunque Capone solo cumplió 7 años en prisión desde los 33 años de edad, su salud se había deteriorado por lo que no pudo continuar con su política mafiosa y muere en enero de 1947 en su residencia en Palm Beach de un derrame cerebral y neumonía a los 48 años. Esta nueva mafia política y satánica de Hollywood que se creen intocables y que hasta ahora han tenido impunidad, se les está acabando esa impunidad, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto y la sangre inocente clama a su creador, por lo que tarde o temprano les llega su hora, porque el infierno le queda muy poco a estas bestias. Deben pagar las consecuencias de tanta maldad y crueldad en vida. Ya podemos ver cómo las ratas se esconden y aquellos que hacían activismo político izquierdistas están ahora muy calladitos y escondidos. Porque la bomba que ha detonado está sintiendo su efecto ahora en las esferas más altas de la sociedad con el arresto de Ghislaine Maxwell, la cazadora de víctimas y principal colaboradora de Jeffrey Epstein, quien aparentemente se suicidó en prisión. Esta es ahora la principal testigo, aunque seguirán cayendo las moscas. Es hora de que se haga justicia por tantos inocentes que han perdido la vida vilmente. Un promedio de 2.100 niños o menores de 17 años desaparecen cada día en Estados Unidos solamente. La mayoría posiblemente son usados como esclavos sexuales o en rituales de sacrificios humanos. Eso sin contar las miles de víctimas que son secuestradas y torturadas en el tráfico humano, que ingresan ilegalmente en Estados Unidos. Entre la mafia política, la hollywoodense, la mafia criminal, agencias satélites y corporaciones con sobrenombre para ocultar las atrocidades y crímenes, el negocio se ha expandido y es muy lucrativo. Los medios no revelarán nunca esto, porque sus amos son parte de ese clan o secta, y porque la noticia es inversamente proporcional a la verdad. Es por eso que la mejor forma de no colaborar con criminales es no cediendo nuestro tiempo y mente a ello, no ver canales de televisión, ni películas de Hollywood, mucho menos pagar por eso. Pero usted use su libre albedrío como le parezca, yo por mi parte tengo mi conciencia limpia y no colaboro, ni me enveneno con podredumbre y odio o me dejo engañar con tanta falsedad. Al menos debemos denunciar estos hechos en las redes sociales, con los enlaces que confirmen la noticia. Convertirnos en activistas contra el abuso infantil, la trata humana, el tráfico humano, la depravación y la impunidad. Las redes sociales es una herramienta poderosa para la información, el conocimiento de la verdad, las denuncias de violaciones de derechos humanos, foros de política donde se pueden aclarar las mentes e informar a otros, además de compartir consejos, fotos, posts, anuncios y vanidades. Gobernadores de las tinieblas.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Efesios 6:12. En la epístola de Pablo a los Efesios 6, encontramos lo que aparentemente es una batalla cósmica, donde el cristiano con la preparación del Evangelio lucha contra principados y potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que en la interpretación tradicional se le llama el diablo y sus ejércitos demoníacos. Puesto que la palabra diablo que se menciona en el versículo 11 le da mayor énfasis a esta interpretación, la clave para comprender todo el mensaje que gira alrededor de este versículo, nos ayudará a entender qué o quién es el diablo en este pasaje. Asimismo comprenderemos que el agente que nos induce a pecar no viene de ningún ángel caído que nos hace cometer pecado, viene de nuestro corazón donde se origina el mal deseo de desobedecer y satisfacer nuestras concupiscencias. El lenguaje de Efesios 6, especialmente los versículos 11, 12 y 16 que hablan de las acechanzas del diablo, los principados y potestades, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y los dardos de fuego del maligno, es frecuentemente citado para apoyar la enseñanza tradicional acerca del diablo y los demonios como ángeles rebeldes caídos que se dedican a hacer pecar al hombre y alejarlo de la fe en Dios. Sin embargo, un examen más minucioso de este pasaje revelará un significado muy distinto del que generalmente se le atribuye. Entonces las principales interrogantes que tienen que resolverse en Efesios 6 son las siguientes: la mención de principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes tradicionalmente, ¿se toma como una alusión a una batalla contra ejércitos de demonios? Es decir, supuestos ángeles caídos. Seguramente es una alusión a un problema serio para los creyentes de Efeso, aparentemente el peligro que más los amenazaba, un enemigo que el mismo apóstol conocía bien por haberlo combatido frecuentemente. Es por eso que este mundo físico, en esta dimensión donde nos movemos, existen personas con la obsesión enfermiza de controlarnos a todos, y siempre habrá personas tan estúpidas de querer ser controladas. Todo el que practique o apruebe ese tipo de ideología es definitivamente un psicópata. El mundo nunca ha sido un lugar perfecto, pero todo iba bien hasta que un grupo de bastardos globalistas se les ocurrió apropiarse de él, esclavizarnos a todos e imponer su dictadura global, creando crisis políticas, económicas y sanitarias. No hallarás justicia en el mundo porque vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Que exista la generación de palabras y de un idioma para que se transmita el mensaje. A una neurona le pueden llegar miles de mensajes, y su forma de actuar dependerá de todas ellas. Cada sinapsis refina el mensaje final de la red, dando como resultado el colectivo final de un amplio grupo de neuronas. Del mismo modo que cuanto más hablas con una persona más fuerte se hace tu relación, lo mismo ocurre con las neuronas, mientras más veces se realice la misma sinapsis, más fuerte será. El visionario psicólogo Donald Hebb de hace más de medio siglo propuso que el reforzamiento implicaba adaptabilidad, es decir, cómo se iría personalizando el cerebro. Al tener diferentes experiencias, las diferentes conexiones se reforzarán, y por tanto, un cerebro se diferenciará de otro a partir de las vivencias individuales. Lo mismo que una persona cambia y evoluciona en un grado sorprendente a lo largo de su vida, las neuronas pueden hacerlo también. Los neurocientíficos le denominan plasticidad neuronal. Nosotros evolucionamos constantemente como personas, cambiando nuestra percepción de la realidad y forma de actuar, como resultado de nuestra predisposición genética y el medio que nos rodea. Las neuronas, de forma similar, responden y cambian según el tipo, la fuerza y la frecuencia de los estímulos. Pero no solo nos comunicamos con las personas de nuestra vecindad inmediata, el impacto de nuestras conversaciones tiene el efecto en distancias más largas y en públicos más amplios. Más allá de nuestra familia y de nuestro círculo de amigos, también somos parte de una comunidad mucho más grande. Esta comunidad superior está organizada como una especie de jerarquía de intimidad, compuesta por grupos de amigos y familias, en grupos cada vez más grandes que se alimentan unos a otros. Lo mismo pasa con las neuronas, cada una de las configuraciones sinápticas inmediatas se comunica con grupos más y más grandes, redes neuronales que acaban por formar parte de una clara región cerebral, que interactúa con todas las demás regiones para componer el cerebro holístico.
Cada región cerebral funciona de manera comparable a una organización que responde a las fuerzas del mercado. A medida que una organización va creciendo, se vuelve menos dependiente de las fluctuaciones momentáneas de los hechos casuales del mundo exterior, ya que dispone de fuerza y cohesión interna. Lo mismo se da en el cerebro maduro. La dinámica de la maleabilidad neuronal y el entorno crean una entidad en continua evolución única e individual, y sin embargo, se trata de una individualidad que se transforma constantemente. Las analogías entre el cerebro y la sociedad no solo van en cuanto a los patrones normales de funcionamiento, sino también cuando no salen las cosas bien. Por ejemplo, la esquizofrenia es un problema causado por una producción excesiva de un transmisor, la dopamina, es decir, falla en la comunicación. Lo mismo puede pasar en una empresa. Si hay poca comunicación puede presentar complicaciones. Otro problema que puede presentar una empresa es que muera un miembro clave del equipo. Si no estaba preparada la empresa puede presentar muchas complicaciones. Lo mismo sucede con el cerebro y la neurodegeneración. Las conexiones neuronales atrofiadas causan problemas como el Alzheimer o el Parkinson. Sin embargo, si la marcha de una persona o un grupo de personas ya estaba planeado, se puede compensar con los que restan. Lo mismo sucede en el cerebro cuando sucede un derrame cerebral. Si bien esto no es algo que se planifique, dependiendo de la extensión y la localización de la pérdida neuronal, las neuronas circundantes pueden ocupar el lugar de las neuronas faltantes y no presentar ningún inconveniente. Como vemos, las analogías entre las neuronas y las personas son muy grandes. Por esto podríamos decir que estamos creando una conciencia colectiva que quizá no percibimos como tal, aunque ésta exista. Ajá, ¿y para qué ver la sociedad como un cerebro? Si bien es un desarrollo más netamente filosófico de ver la sociedad como un cerebro, eso no quiere decir que las utilidades se queden en solo ideas. Las analogías en el ámbito científico son muy utilizadas para dar soluciones similares a procesos que actúan de manera similar, ya que nos permiten establecer modelos que nos ayudan a explicar la realidad. Claramente nuestro entendimiento del cerebro es bastante limitado, como así también lo son muchos de los comportamientos sociales. Sin embargo, hay algunos trastornos neurológicos que ya tienen sus tratamientos para erradicarlo, contenerlo, aliviarlo o eliminarlo. Ahora, es posible que algunos de los problemas sociales podamos modelarlos dentro de una patología neuronal, y aplicar algunos de los tratamientos conocidos para evaluar cómo reacciona y hasta poder encontrar soluciones. Diferentes tipos de conciencia. Las formas de conciencia que conocemos están generalmente encapsuladas en un único organismo. Es difícil concebir claramente que hay una conciencia que escape a estas cápsulas biológicas porque eso no entra dentro del marco científico conocido, y es difícil de llevar a cabo algún tipo de experimento que pueda ser verificado por el método científico. Por eso es que por ahora muchas ideas son solo eso, ideas. Esto no nos limitará a flasear un poco sobre las conciencias más difíciles de comprender. Una de estas son las conocidas mentes colmenas. Capaces de desarrollar comportamientos de elevada complejidad a partir de individuos de comportamientos muy limitados. Su fascinante complejidad alejada del individualismo las convirtió en modelo para muchas ficciones de culturas alienígenas. Suelen constituir grupos muy numerosos. Sin embargo, hay un detalle sobre este tipo de conciencias, y es que las individualidades que la forman, los insectos, no tienen conciencia de que son parte de ella. Y esto mismo podríamos extrapolarlo hacia nosotros, pero con un nivel de complejidad mucho mayor, en donde nosotros no somos capaces de percibir esta conciencia de la cual estamos formando parte. Otro punto a tener en cuenta es ahora pensar, si abrimos la posibilidad a que hayan diferentes tipos de conciencias que no estén encapsuladas en un individuo, las posibilidades de tipos de conciencia posibles escapan por mucho la capacidad de entender el universo. Quizá, pensar en que el universo en sí esté vivo, ahora, no es una idea tan alocada. Efecto placebo en psicología, ¿qué es el efecto placebo? Con el paso del tiempo y las investigaciones, se ha llegado a la conclusión de que es una línea muy fina la que separa la mente del cuerpo. La mayor parte de las sensaciones que experimenta nuestro organismo vienen precedidas por la mente. Es casi posible afirmar que, lo que la mente cree, el cuerpo lo experimenta.
En este punto, mucho se ha estudiado acerca de la función de la mente en la cura de enfermedades, hasta tal punto de que hay muchos convencidos de que todas las enfermedades parten de la mente, y que a través de ella se pueden curar. Por ello se han realizado diversos estudios acerca del efecto placebo en psicología, pero ¿qué es el efecto placebo? El efecto placebo se basa en la mejora o la desaparición de los síntomas de una enfermedad en un paciente llevando a cabo un tratamiento que no tiene propiedades curativas reales. Los pacientes llegan a experimentar una mejoría de los síntomas tomando una sustancia inocua, sin efectos que puedan relacionarse directamente con esa enfermedad, de modo que es la mente la encargada de convencer al organismo de esos efectos positivos del medicamento, que son inexistentes. En estos casos, los pacientes desconocen que están siendo tratados con sustancias sin efecto, pero tienden a mejorar en una proporción similar a la mejora ocasionada por un medicamento real. A través de estos estudios, se ha comprobado que los circuitos de dolor y la secreción de opioides se modifican realmente ante la expectativa del placebo. ¿Cómo funciona el efecto placebo? Para que el efecto placebo funcione, es necesario que se inicien dos mecanismos en la mente del paciente, que son el condicionamiento clásico y las expectativas. El paciente tiene la expectativa de curarse mediante una medicación concreta, lo que condiciona la respuesta de su organismo al tratamiento. A mayor expectativa de mejora, mayor resulta el efecto del placebo, siendo a su vez el condicionamiento cada vez mayor. Para lograr que el proceso tenga éxito, entran en juego otras variables relacionadas con la percepción del paciente. Por ejemplo, la mente del paciente tenderá a medir la sensación de profesionalidad y competencia del médico o farmacéutico que administra el tratamiento. De igual forma, resulta determinante la sensación que el propio placebo crea en el paciente y que tendrá que ver con su tamaño, precio, presentación, apariencia, etc. Efecto placebo en psicología. Para entender el funcionamiento del efecto placebo, se han realizado varias investigaciones psicológicas en las que se comprueba cómo reacciona el cuerpo en relación al cerebro cuando se administran estas sustancias inocuas. Los estudios de 2007 y 2009 de Wire demostraron que, un paciente que tomó un placebo presentado como un analgésico, tuvo un aumento considerable de la secreción de opioides endógenos, que además resultaron más efectivos. Del mismo modo, se activaron vías neuronales que inhiben la transmisión del dolor por parte de la médula espinal, de modo que informan de un menor nivel de dolor. Las bases neurológicas del placebo. La aplicación de una sustancia inocua estimula la corteza frontal, el núcleo accumbens, la sustancia gris y la amígdala. Todo este proceso ha sido demostrado en pacientes con enfermedades a largo plazo, que generan diversos niveles de dolor, como Parkinson, demencia o epilepsia, que han visto mejorar sus síntomas gracias al efecto placebo. La sugestión. La sugestión es lo que hace que el efecto placebo sea real. Todavía se desconoce mucho acerca de este proceso, o cualquier otro que se base en una creencia y que tenga resultados tangibles. Es un fenómeno muy interesante como objeto de estudio, en el que el pensamiento llega a influir en procesos mentales básicos hasta llegar a la modificación en el organismo. Con esta información, ya sabes qué es el efecto placebo y la importancia del efecto placebo en psicología. ¿Alguna vez has realizado uno de estos tratamientos? ¿Crees que la mente tiene el poder de curar el cuerpo? Déjanos tus comentarios. ¿Qué es un líder? Un líder puede ser un maestro, un pastor, un ministro, un diácono, un ujier e incluso un discípulo. En la parte eclesiástica, también un CEO, un gerente, un manager, un administrador, un supervisor, un jefe de turno, un jefe de grupo o un empleado calificado. En la parte secular, pero también tenemos la parte social que se forma primeramente por la familia con ambos padres como líderes del hogar, aunque el hombre es la cabeza, espiritualmente hablando. Luego también se forman líderes de servicio público, como políticos, autoridades estatales y locales, comunidades y grupos sociales. Un líder también lo es un activista social y esto incluye un activista de redes sociales. Todos nosotros podemos impactar y lograr cambios o mejorar las condiciones de vida de otros en otras partes del mundo, y no solo de seres humanos, sino de animales, bosques, mares, etc., denunciando los abusos del hombre, en especial del poder económico globalista y de los dictadores en países oprimidos. En el mundo hay tres tipos de actitudes en personas.
1. Los ahora. 2. Los luego. 3. Los nunca. Luego tenemos los tipos de personas que abundan. 1. Los despiertos, se dan cuenta el momento que viven, los peligros, son cautelosos y siempre buscan una segunda opinión. 2. Los dormidos, no se dan cuenta de nada, solo creen en la noticia oficial, no se percatan del peligro y son indiferentes. 3. Los emprendedores, aprovechan las oportunidades, no se conforman con ser del montón, buscan siempre salir adelante y también son precavidos. 4. Los mediocres, siguen la corriente de mediocridad que impera, solo saben hacer una cosa y viven por vivir. 5. Los ignorantes, no saben nada porque no quieren saber, critican y juzgan sin saber y pueden a veces tornarse peligrosos porque no razonan correctamente, son egoístas, victimistas y faltos de sentido común. Debemos definir cuál ha sido nuestra actitud hasta el momento y tomar decisiones ahora, no esperar a que sea tarde y sin remedio, porque el que es indiferente políticamente, es pasivamente cómplice. También analizarnos e identificar en qué grupo estamos para tomar mejores decisiones, medidas y regulaciones, educarnos y educar a otros, porque el ser humano nunca termina de aprender. No basta el corto tiempo de vida en la Tierra para aprender lo necesario, pero hay personas que parecen no aprender nunca o cada día se vuelven más brutas. Ayúdalos a entender para que la verdad los haga libre, da por gracia lo que por gracia recibisteis. Fin del libro. Biografía y obra de Milko Baute. Milko Baute López, un talentoso escritor, editor y educador cubano, ha tejido una trayectoria fascinante a lo largo de las décadas. Su pluma, imbuida de pasión y creatividad, ha sido un faro de conocimiento y expresión artística desde 1992, cuando comenzó a iluminar el mundo con sus perspicaces artículos. El capítulo más significativo de su vida se escribió el 10 de diciembre de 1995, cuando Milko cruzó fronteras y océanos para volar y establecerse en los Estados Unidos. Esta tierra de oportunidades se convirtió en su nuevo hogar y en el año 2001, con un profundo sentido de pertenencia, abrazó la ciudadanía estadounidense, fusionando sus raíces cubanas con su amor por la diversidad cultural. La búsqueda de conocimiento y sabiduría siempre ha sido una constante en la vida de Milko. Este apasionado autodidacta, ansioso por nutrir su intelecto, se embarcó en una travesía académica notable. Estudió filosofía a través de un curso en línea impartido por la Universidad de Edimburgo en Escocia y, en 2016, culminó su viaje académico con éxito, convirtiéndose en un graduado de esta venerable institución. Milko Baute no solo es un consumado escritor, sino también un prolífico autor. Desde 2008 hasta el presente, ha dado vida a más de 100 libros, desplegando su talento literario en inglés y español. Además de su obra personal, Milko desempeña un papel fundamental en la industria editorial como editor, redactor y distribuidor, colaborando con otros autores para llevar sus historias al mundo. No se puede comprender plenamente la rica paleta de experiencias de Milko sin mencionar su formación técnica como graduado en Cuba en 1986 como técnico de sistema de energía eléctrica. Esta distinguida profesión lo llevó a ejercer su oficio con destreza durante más de 2 décadas, antes de que su pasión por la escritura y la educación lo llevara por nuevos caminos. En resumen, la vida de Milko Baute López es una sinfonía de creatividad, perseverancia y dedicación. Su travesía desde las costas cubanas hasta las fronteras de los Estados Unidos, pasando por la exploración académica y la prolífica producción literaria, es un testimonio de su inquebrantable espíritu y su compromiso con el enriquecimiento cultural y el conocimiento en todas sus formas. Libros escritos y publicados. 1. El camino hacia la libertad financiera. Economía. 2. Cómo hacer crecer mi congregación, economía y vida cristiana. 3. Frases, expresiones y proverbios para la vida. Filosofía. 4. Lo que ellos no quieren que sepas. Política. 5. ¿Por qué Donald Trump? Política. 6. Los logros de la administración Trump en su primer año. Política. 7. MED 16 preparando electricistas. Educación técnica. 8. Racismo en América. Política. 9. Comunismo en América. Política. 10. Fascismo en América. Política. 11. Conceptos.
Educación social. 12. La izquierda americana en sus tres fases. Política. 13. ¿Por quién he de votar? Política. 14. Negocios lucrativos no convencionales. Economía. 15. Reflexiones de Milko Baute. Filosofía. 16. La maldición de las calumnias. Vida cristiana política. 17. El globalismo y el nuevo orden mundial. Política. 18. En busca de la libertad financiera. Economía. 19. Sé libre financieramente desde hoy. Economía. 20. Entendiendo a Donald Trump. Política. 21. Entendiendo a Dios. Religión. 22. El número 7 y el cumplimiento de los tiempos. Profecía. 23. Masacres fabricadas y el desarme de la población. Política. 24. La invasión inmigrante y el cambio demográfico. Política. 25. Lo que ellos no quieren saber. Política. 26. El terror del Islam. Religión. 27. Agenda de despoblación. Política. 28. Daniel 8:23. Profecía. 29. El caso Cuba y el síndrome de Estocolmo. Política. 30. Consejos para escribir y publicar un libro. Educación intelectual. 31. Pecados en la Iglesia. Vida cristiana. 32. Cuba, metamorfosis de una república. Política. 33. La conspiración global de los controladores. Política. 34. Reflexiones políticas con Milko Baute. Política. 35. Anticipando 2020 a 2030. Política. 36. Che Guevara, el mito, el ídolo, el asesino. Política. 37. El nefasto mandatario. Política. 38. La propaganda de odio. Política. 39. Derecha o izquierda. Definiendo mi identidad política. Política. 40. Constitution Party, la tercera y mejor alternativa. Política. 41. Movimiento anexionista, la mejor solución para una Cuba próspera y libre de dictadura. Política. 42. Fundamentos del bautenismo. Política. 43. Advertencias y consejos para futuras generaciones. Educación social. 44. Logros de la administración Trump en su primer periodo 2017 a 2020. Política. 45. Reflexiones para la vida con Milko Baute. Filosofía desarrollo personal. 46. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2020. Política. 47. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2021. Política. 48. Criminal en jefe. Política. 49. Vacunas ARN, un paso hacia el transhumanismo. Política. 50. Cómo se libera una nación, política. 51. El mundo necesita líderes. Política. 52. No le entregues tus hijos al diablo. Vida cristiana. 53. En paz con mi Creador. Vida cristiana. 54. Cómo convertir las dificultades en oportunidades. Economía. 55. El espíritu de miedo que domina al mundo. Espiritual política. 56. Cómo vivir una vida larga y abundante. Salud y bienestar. 57. El dinero no existe. Economía. 58. En homenaje a mi madre Alicia López. Testimonio. 59. Mis finanzas. Economía. 60. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2022. Política. 61. Cómo curar el cáncer y otras enfermedades. Salud y bienestar. 62. El peor negocio. Economía. 63. Padre emprendedor, madre empleada. Economía.
64. 100 maneras de acortar tus años de vida. Salud y bienestar. 65. Escucha a tu cuerpo. Salud y bienestar. 66. Escúchate a ti mismo. Desarrollo personal, salud y bienestar. 67. Alimentos que pueden detener o revertir enfermedades. Salud y bienestar. 68. Cosas que nunca debieras decir. Desarrollo personal, salud y bienestar. 69. Los 3 injustos. Testimonio. 70. El poder del yo soy. Desarrollo personal espiritual. 71. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2023. Política. 72. El espíritu de narcisismo en el mundo de hoy. Espiritual. 73. Oraciones poderosas. Vida cristiana espiritual. 74. Esperando mi milagro. Vida cristiana espiritual. 75. Caminos hacia el empoderamiento, lecciones y consejos prácticos para transformar tu vida. Desarrollo personal. 76. Pasos hacia tu sueño literario, guía práctica para escribir y publicar tu libro. Educación intelectual. 77. La verdad sobre la diabetes y su cura. Salud y bienestar. 78. Es mi vida, no es perfecta, pero no me quejo, testimonio. 79. Entre la materia y lo divino. Ciencia y divinidad. 80. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2024. Política. Libros traducidos en inglés. 1. Why Donald Trump, Political. 2. Democrats vs. Republicans. Political. 3. Depopulation Agenda. Political. 4. MAT 16 Basic Training Program for Mechanic Electricians. Technical Education. 5. Things You Should Never Say. Personal Development. 6. Listen to Yourself. Personal Development. 7. Listen to Your Body. Health and Wellness. 8. Milko Baute's Quotes and Reflections. Philosophy. 9. Foods that can control, hold, or reverse diseases. Health and Wellness. 10. The Spirit of Fear that Dominates the World. Spiritual. 11. How to Live a Long and Abundant Life. Health and Wellness. 12. How to Cure Cancer and Other Diseases. Health and Wellness. 13. The Three Unjust Ones. Testimony. 14. The Globalism and the New World Order. Political. 15. The Power of I Am. Personal Development. 16. The Spirit of Narcissism in Today's World. Spiritual. 17. Powerful Prayers. Spiritual Life. 18. Unconventional Lucrative Businesses. Economy. 19. Waiting for My Miracle. Spiritual Life. 20. Paths to Empowerment, Lessons and Practical Advice for Transforming Your Life. Personal Development. Libros editados y publicados. 1. Conservative Political Photo Messages. www.calameo.com. 2. Conservative Political Cartoons. www.calameo.com. 3. Citas célebres y frases para reflexionar. Varios autores. 4. Todos los mandamientos del Nuevo Testamento. 5. Alcance misionero interdenominacional. Autora principal, Altagracia Gutiérrez. 6. La sabiduría y la inteligencia. Autor principal, Randy Allen. 7. Poemario 2023. 7. Amándote. Poemario volumen 1. 8. Amándote. Poemario volumen 2. 9. Whispers of the Heart, 50 Love Poems. 9. Poemas del alma, poemario japonés e hiragana. 10. Bunny Trails and Coloring Tales, libro de colorear para niños. 11. My Coloring Book, libro de colorear para niños. 12. La Odisea de Macario. Testimonio. Audiolibro creado por Bob Production Publisher. Situado en Tampa, Florida, Estados Unidos de América. Teléfono,
813-693-8879. Email, authors@usa.com.